Hola, soy Santiago Carrillo de Enroque Crecimiento Empresarial y hoy quiero compartir contigo un libro muy interesante llamado Persuasión de Robert Cialdini. Quiero compartir contigo las top 5 ideas de cómo crear estos ambientes para ser más persuasivo, como su nombre lo indica. Hace un tiempo compartimos otro libro de Robert Cialdini llamado Influencia, la psicología de la persuasión. Este libro es como el complemento, la segunda parte. En el libro anterior, que te dejamos el link acá abajo, se explora mucho acerca de qué debemos hacer el momento en que queremos hacer un pedido o un requerimiento para influenciar más a las personas. En este libro, en cambio, exploramos qué debemos hacer antes. Existe este tema de persuasión, de ser persuasivos antes de que puedas pedir lo que quieres pedir, crear los ambientes necesarios. ¿Quieres saber las top 5 ideas? Te las dejo a continuación. El libro Persuasión de Robert Cialdini, como el libro anterior, Influencia, la psicología de la persuasión, es uno de esos libros cargado de estudios científicos, experimentos y muchos análisis. En este sentido, la premisa del libro se basa en que para nosotros ser más persuasivos existen momentos previo a que nosotros hagamos el pedido que pueden ayudarnos a incrementar nuestra probabilidad de que seamos persuasivos o que influenciemos a alguien. Esto va algo similar con el siguiente concepto. No sé si te ha pasado que tal vez estás en una piscina de agua caliente y saltas a una piscina de agua fría. Ese cambio de temperatura hace que sintamos hasta hormigueo en el cuerpo. Hay experimentos con respecto a esto, ¿no? Gente que está con la mano en la temperatura normal y mete en un balde de agua fría, tiene que rankear cuán fría está el agua, versus a gente que está un momento en agua caliente, saca la mano del balde y le pone agua fría. Obviamente la gente que está con la mano en el balde de agua caliente va a sentir el agua más fría y siente inclusive un cambio de temperatura que es bastante grande en ese momento. Con ese mismo principio se trabaja en este libro de persuasión. Por ejemplo, ¿sabías tú que tal vez seas más propenso a hacer acciones heroicas después de ver una película de héroes o a ser más romántico después de ver una película romántica? Esto es algo que ha sido comprobado y que puedes utilizarlo para tu beneficio. Así que vamos con las top 5 ideas. La primera idea, la atención. ¿En qué enfocas tu atención antes de que pase algo? Es muy importante. Hay un psicólogo famoso que ganó el premio Nobel en el 2012 llamado Daniel Kahneman y él escribió un libro llamado Pensar rápido, pensar lento, que estaremos haciendo también el resumen y dándote las top 5 ideas del libro. Pero está citado en este libro de persuasión. ¿Por qué? Porque muchos investigadores le preguntaron a Daniel si es que pudiera dar un consejo a las personas, a la humanidad, con todo su conocimiento, porque este premio Nobel de Economía es el primer premio Nobel de Economía que no es economista, sino psicólogo. Y ha creado muchas teorías, hipótesis, y bueno, es un personaje bastante reconocido. Le preguntaron a él, si es que tuvieras un consejo para la humanidad, ¿cuál sería? Y después de pensar mucho, él escribió un ensayo de 400 palabras para responder. Después de pensarlo, respondió básicamente algo que va relacionado con el enfoque de la ilusión, o la ilusión del enfoque, perdón. ¿Qué quiere decir la ilusión del enfoque? Lo que nos decía Daniel es que muchas veces nosotros damos demasiada importancia a lo que estamos viviendo en este momento porque nos enfocamos en esto. Pero lo que nos dice la ilusión del enfoque es que nada en tu vida es tan importante como lo crees que es en el momento en que lo estás pensando, en el que lo estás viviendo. Lo mismo sucede con la atención. Es decir, cuando nosotros nos enfocamos en algo, pensamos que ese algo es sumamente importante cuando tal vez no sea lo suficientemente importante en el contexto de nuestra vida. Entonces, en este sentido, hay varios experimentos que han estudiado la influencia de la prensa, por ejemplo. En el aniversario de los 10 años de los ataques del 11 de septiembre, la prensa empezó a hablar mucho de los ataques terroristas. Previo a esto, se había entrevistado a la gente para ver qué era más importante en términos de política gubernamental en los Estados Unidos y cada uno tenía su criterio, había criterios divididos. El momento en que hablamos del aniversario de los ataques del 9/11, la gente cuando fue entrevistada, creo que el 60% más o menos decía que una de las cosas más importantes en temas políticos era el ataque terrorista y era la seguridad del país. Después de un par de semanas que pasó el aniversario, la gente regresó a su status quo y se olvidaron de lo que había sucedido. Esto es bastante común y ha sido estudiado en varios otros temas. Por ejemplo, cuando se cae un avión, generalmente se nota que hay muchos aviones también que se caen después, cuando hay accidentes de avión, por decirlo de esta manera. Y los psicólogos han tratado de dar varias explicaciones ante este tema, pero muchos concuerdan en que se da al tema de que nos estamos enfocando en eso. Por ejemplo, cuando hay suicidios en ciertas áreas, en ciertos países,
Se ha demostrado que después de un suicidio que es altamente publicitado, después existen más casos, en violaciones después existen más casos. Entonces, en ese sentido, la prensa no necesariamente es un ente que nos ayuda a enfocarnos en el cómo pensar, es decir, en el desarrollo de la historia, sino en el qué pensar. Simplemente porque está en la prensa o en las redes sociales ahora, la sociedad se enfoca en un qué, y ese qué puede hacer que nuestra atención se desvíe hacia algo importante. Ahora, la pregunta es, en esta idea número 1, ¿cómo puedes implementar esto en tu empresa? Es decir, ¿cómo puedes llevar la atención de tus clientes de algo que no necesariamente están pensando a algo que están pensando? Aquí vienen varios ejemplos. Por ejemplo, en el mismo libro se menciona que en varios casos lo que tú le mencionas a la gente que se enfoca en términos del precio que tú le quieres decir antes de que le des tu precio es bastante importante, funciona como un anclaje, y esto también se estudia en negociación. Entonces, en uno de los casos del libro dice que la persona cobraba, por ejemplo, $25,000, por darte un ejemplo, por sus servicios, pero antes de decir su precio decía de forma bromista: bueno, tú sabes que otra persona te va a cobrar $75,000, y esto crea un anclaje que la gente se enfoca en lo que dijo esta persona en términos de precio, y hasta tiene nervios inclusive de qué es lo que le vas a cobrar, y después le das el precio bajo. Funciona al revés también en negociación. Hay otros libros de negociación que también estaremos explorando en los que utilizan este concepto al revés. Por ejemplo, si tú me dices que algo cuesta 100, yo en verdad estoy dispuesto a pagar 80 o 90 inclusive, pero te uso un anclaje que sea muy bajo solo para cambiar tu atención del 100 a algo muy bajo. Entonces yo te puedo decir: no, ¿sabes qué? Lo máximo que tengo es 40. Y así funciona la negociación, me imagino que tú lo has usado. Entonces, cómo nosotros utilicemos esta atención como un anclaje puede ayudarnos en nuestros negocios. Piensa cómo puedes utilizarla en tu negocio en términos de precios, en términos de algo que sea importante para tu cliente. Tal vez, por ejemplo, en este concepto de marketing, ahorita estamos haciendo un poco de marketing digital o marketing de contenido. En el inbound marketing o marketing de contenido, tal vez tú puedas cambiar la atención de lo que están haciendo en este momento en la empresa a que vean y visualicen todo lo que la competencia está haciendo. Este simple cambio de acción crea atención en el prospecto cliente que tú puedas tener y le va a llevar a que se enfoque en lo que tú le quieres ofrecer. Esto nos lleva a la segunda idea: visibilidad y causalidad. Lo que más vemos se hace más prominente en nuestras mentes. Es similar a la atención, es decir, si es que la prensa nos lleva a que prestemos atención a un tema en particular, vamos a concentrarnos más en ese tema, y si tú como empresario puedes hacer lo mismo, tu prospecto cliente se puede concentrar más en ese tema. Pero ¿cómo hacemos que se nos visibilice más? Esto depende mucho de la estrategia que se utilice, pero vamos a hablar un poco del libro primero y antes de la estrategia. Tú puedes visibilizarte más simplemente siendo más prominente, estando en más lugares, no necesariamente pagando por publicidad, pero siendo la cara que está en todos lados. Por ejemplo, en un experimento que se habla en el libro, investigadores hicieron una conversación entre dos personas, diálogos ya preescritos, y les filmaron. Lo hicieron de tal manera que la conversación sea casi neutral, es decir, que las dos personas interactúen de la misma manera. Pero cuando les preguntaron a las personas que califiquen quién interactuaba más, hicieron una variación en la edición de los videos. A uno le mostraban más la cara, por ejemplo, si era un hombre y una mujer, le mostraban más la cara del hombre mientras hablaba con la cámara, y a otros tal vez mostraban más la mujer. Los resultados eran increíbles. A pesar de que la conversación está dividida igual, exactamente igual, las personas que veían más prominentemente la cara del hombre en los videos decían que el hombre tuvo más influencia en la conversación, y las personas que veían la cara de la mujer más prominentemente en el video decían que la mujer tuvo más dominio, más influencia en la conversación. Entonces, la pregunta ahora sí, regresando a lo que decíamos, estrategia, ¿cómo te visibilizas más? No sé si te ha pasado que tal vez estás en reuniones, o tal vez vas a un gimnasio, o tal vez sales con tu familia a un lugar que frecuentas de comida y siempre ves a una persona ahí, o una persona frecuente, y te encuentras mucho con esa persona. Generalmente, si después de que le has visto algunas veces, esa persona se acerca a conversar, tú te sientes conocido, es decir, le visibilizaste más y esa persona también te visualizó más. Piensa en eso. A pesar de que estamos en una era digital y que pues obviamente queremos visibilizarnos digitalmente en medios como estos, videos de YouTube, redes sociales, etcétera, también piensa en cómo te puedes visualizar de manera personal. ¿Dónde frecuentan tus clientes? ¿A dónde van a comer? ¿En qué asociaciones están? ¿Cómo se relacionan? Y asegúrate de que tu cara y tu empresa estén ahí visibles, porque los resultados de experimentos nos muestran esto una y otra vez. Por ejemplo, en restaurantes que son súper conocidos, que ya aparentemente tienen su trayectoria y es difícil implementar alguna estrategia de incremento de ventas, generalmente sucede lo siguiente, y tú probablemente lo has visto.
Vas a un restaurante sumamente conocido y ves que están promocionando un plato. Le ves afuera el plato, la foto del plato y dice el nuevo plato. Después cuando vas al menú, le ves y dice el más vendido o la sugerencia del chef dentro del menú. Estas cositas que aparentemente son tan pequeñas, visualizaste el plato antes de entrar al restaurante y ves en el menú que dice el más vendido o sugerencia, hacen que las utilidades de las empresas que utilizan estas estrategias se incrementen siempre que lo utilizan, porque creemos que en verdad es lo más vendido, es lo más visualizado. Lo mismo pasa en tu empresa, así que toma esto en consideración y vamos con la siguiente idea. 3. El rol de asociar. Los seres humanos tendemos a asociar cosas que no conocemos con cosas que conocemos. Eso es normal y nos da supervivencia. Por ejemplo, tal vez si tú ves una pelota de fútbol, le asocias automáticamente con el fútbol, con el partido de fútbol. No le asocias con otras cosas con las que potencialmente la misma pelota puede ser utilizada. Entonces, ¿cómo aprovechas estas asociaciones? Por ejemplo, se ha demostrado que en una licorería, si está una música, qué sé yo, francesa o italiana de fondo, la gente tiende a comprar más vinos franceses o italianos de acuerdo a la música o a la ambientación, se podría decir. Más luego hablaremos del ambiente como tal. Pero la música te influencia porque asocias con lo que quieres hacer, a pesar de que es muy sutil, muy al nivel inconsciente. En un pequeño experimento, aprovechando el tema de Francia, que se realizó justamente en Francia, investigadores psicólogos pusieron a una joven atractiva, muy joven, a que pida un favor a personas ya mayores, adultas, hombres, y este favor les ponía a estas personas en situaciones que no necesariamente eran a salvo, ¿no? Es decir, que no la harían de forma lógica. Entonces los investigadores querían ver si el hecho de que sea joven la mujer y que sea atractiva iba a hacer que las personas mayores hagan cosas que pues no necesariamente son lógicas. Lo que descubrieron es que no, simplemente que una chica guapa venga y te pida algo a pesar de que tienes ganas de hacerlo como persona mayor, no necesariamente funcionaba. Pero si es que ellos hacían algo previo a la petición, podía funcionar. Por ejemplo, lo que conversábamos al inicio. Si ellos habían visto una película de acción antes y ella les pedía que le ayuden a recuperar su celular porque ciertos ladrones que estaban ahí se le habían quitado, pues los hombres tenían más probabilidad de ir y tratar de ayudarle. También con otras cosas que parecen que no son tan aparentes como la película. Por ejemplo, si ellos estaban expuestos a olores o habían visto una revista masculina donde estaban fotos de mujeres, tal vez en bikini, todas estas cosas hacían que los hombres actúen de una manera distinta a la que actuarían normalmente bajo el mismo experimento. Entonces, pensemos en esto de la asociación. ¿Cómo podemos asociar cosas que sean de importancia para el prospecto cliente al que queremos llegar con tu empresa? En programación neurolingüística se habla mucho de esto. Por ejemplo, olores. Hay vendedores que huelen ciertas fragancias antes de entrar a reuniones importantes porque les recuerda y les pone en un estado de mente en el que ellos van a estar en el top de su performance. Pero hablemos también de locales. Tal vez tú tienes un local comercial. ¿Cómo puedes generar estas asociaciones con tu local con cosas que sean favorables para la audiencia a la que quieres llegar? Piensa en eso y de seguro va a ayudar en tus ventas, así sea sutil. Te vas a dar cuenta que es una gran ayuda. Y vamos con la siguiente idea. 4. Momentos. ¿Te ha pasado tal vez, no sé si eres hombre o mujer que me estás viendo, pero si eres hombre, todo el día recibiste señales de tu esposa de que tal vez puedan tener algo de intimidad en la noche, llega la noche, le haces la propuesta y te dice que no? Si eres mujer, te ha pasado tal vez que no sabes de dónde viene tu hombre y te dice algo y dices no es el momento adecuado. Dices no es el momento adecuado. Esto es muy común en las parejas, en los matrimonios, al punto que los psicólogos han estudiado este tema y hablan de cómo crear este momento adecuado en las parejas y cómo optimizarlo para que existan mejores relaciones. No voy a profundizar en el tema personal, pero lo que sí quiero es que entiendas que el momento adecuado es muy importante. No sé si te ha pasado, tal vez por ejemplo estás jugando golf o estás en algún centro deportivo y estás con un potencial cliente y le haces tu propuesta de manera inmediata y dice, oye, aguanta, no es el momento adecuado, o sea, no hablemos de esto, no estoy concentrado en esto. Entonces la idea detrás es cómo creamos los momentos adecuados. En términos simples, desde muy pequeños, nosotros asociamos momentos para cada actividad. Tenemos momentos para jugar, momentos para comer, momentos para estudiar, momentos para divertirnos, momentos para estar en familia. Para cambiar de un momento a otro, nosotros a veces nos cansamos del momento y lo cambiamos abruptamente porque se acabó el ciclo. Pero mientras estamos en el ciclo, por ejemplo, si tú estás viendo una película, no quieres que nadie te interrumpa, quieres acabar de ver la película. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, si es que tú estarías viendo una película, para paulatinamente cambiar tu atención y traerte a otro lado? La palabra aquí clave es eso, paulatinamente. Los estudios nos demuestran que debe ser progresivo y debe ser sutil crear estos momentos.
En un famoso artículo, que tal vez tú lo leíste porque fue uno de los más compartidos en el 2015, en el New York Times se compartió algo que, bueno, hasta para los estándares del New York Times fue demasiado compartido, fue demasiado comentado y todo el mundo hablaba de esto en este año. ¿De qué se trata? ¿De qué se trataba el artículo? Te preguntarás, ¿sería de política? ¿Sería de asesinatos? ¿De qué sería? Bueno, te cuento que el artículo era cómo enamorar a cualquier persona con esto. De eso se trataba. Unos estudiosos, una pareja de investigadores, no recuerdo en este momento el apellido, hicieron una publicación en un journal de psicología en el que decían que si es que nosotros hacemos ciertas preguntas de manera progresiva y vamos abriéndonos, se puede decir, emocionalmente hacia la otra persona, podríamos casi enamorarnos de cualquier persona, podríamos tener una revelación mutua. Entonces, esto se publicó en el New York Times. Consistía en una serie de preguntas que iba revelando un poco más acerca de quién tú eres. Por ejemplo, podíamos empezar algo así como, ¿cuál es tu música favorita? Y tú me decías tu música favorita y tú me preguntabas de regreso cuál es mi música favorita. Era algo que aparentemente no tiene nada de malo, estamos conversando como amigos. Pero la siguiente pregunta tal vez era algo así, cuéntame algo que te hirió de tu niñez. Entonces tú me contabas y me hacías la misma pregunta. Al tener esta empatía emocional en el que los dos empezamos a abrirnos paulatinamente, sin darnos cuenta empezamos a crear conexiones emocionales que son muy fuertes. Y en esto se basa esto de que te puedes enamorar de cualquiera o podemos enamorarnos. Esta misma terapia ha sido utilizada justamente para matrimonios que ya han pasado un ciclo y que están tal vez en una época en la que están desenamorados. Entonces, para reunirse o enamorarse otra vez, se crea una secuencia de preguntas en las que ambas partes empiezan a revelar algo que tal vez la otra parte olvidó y mutuamente empiezan a crear estas emociones. Esto es muy interesante, pero en los negocios también se puede hacer. Es decir, si estamos en un momento en el que tal vez no sea el apropiado, el crear preguntas hacia la otra persona que de forma paulatina vayan cambiando su actitud puede crear el momento correcto. Entonces te dejo para que pienses cómo puedes crear el momento adecuado para presentar tu producto, para presentar tu venta, para presentar todo. Y también, si es que tienes más interés de los momentos, vamos a escribir un poco más en el artículo, te dejamos el link acá abajo en nuestra página web de cómo crear estos momentos adecuados para presentar, como digo, sea tu idea, tu producto, etcétera. Por ejemplo, dicen que tal vez es mejor presentar un producto en la mañana que en la tarde y que pues los espacios también tienen mucho que ver. Y eso nos lleva a la siguiente idea, que es la última, quinta, de persuasión, los espacios. Si bien es cierto tenemos los momentos adecuados, también debemos crear el espacio adecuado. Por ejemplo, en unos experimentos se ha demostrado que los mismos escritores que son ya reconocidos, que son de fama y etcétera, que escriben muy bien, escriben distinto, tienen distinta tonalidad en su escritura cuando están escribiendo en lugares que son altamente conflictivos o congestionados, como ciudades de alto tráfico, que cuando están escribiendo en ambientes que son relajados o calmados. Tal vez esto no te sorprenda, es decir, tú mismo te debes dar cuenta que en tu mismo ambiente de trabajo, cuando está desordenado, cuando no está como a ti te gustaría que esté, tal vez esté sucio, no eres tan productivo como si está ordenado, decorado, etcétera. Entonces los espacios y los ambientes crean fuerzas muy interesantes y muy importantes que te pueden ayudar a persuadir al potencial cliente o a la persona a la que quieras persuadir. Varios estudios han llegado a la conclusión de que pequeñas cosas pueden afectar cómo nosotros nos desenvolvemos en términos de productividad y cómo las personas reaccionan en términos de decirte sí o no. Por ejemplo, ruido, es decir, tú tal vez puedes estar tratando de hacer una presentación y existe cierta distracción, cierto ruido. Dice que son micras de segundo que nuestra mente se distrae y puede ser negativo para tu potencial presentación. También tenemos, por ejemplo, dentro de los espacios, olores que habíamos conversado antes, o el crear el ambiente, la luz adecuada, etcétera. Todas estas cosas nos ayudan dentro de la persuasión. Hay cosas tan insignificantes, por ejemplo, y esto va ya más al tema de empresarial, en un famoso libro que se llama Publicidad Persuasiva por J. Scott Armstrong, que es uno de los libros citados dentro del libro Persuasión y que hablaremos también en otro momento, se cita, por ejemplo, casos de publicidad efectiva donde estas cosas sutiles crean ambientes que le hacen a la gente ser más propensa para tomar ciertas decisiones, ambientes que son aparentemente insignificantes. Por ejemplo, habíamos conversado de la música, ¿no? La música francesa te hace comprar vinos franceses. En una evaluación de comerciales de televisión determinaron que la música influencia bastante en crear un ambiente de emotividad en ti, pero funciona para ciertos productos y para otros no. Por ejemplo, para productos en los que tú no tienes que pensar tanto, que no debes involucrarte tanto, productos tal vez de consumo masivo, son muy importantes, pero
para productos en los que piensas bastante, como por ejemplo tal vez un sistema de seguridad, tal vez un vehículo, tal vez computadoras, la música no toma tanta influencia, pero otras cosas sí. Por ejemplo, en una publicidad de Ford la camioneta F-150 se demostraba que tal vez la publicidad es más efectiva cuando es pasada en programas de acción, es decir, por ejemplo, tú estás viendo, qué sé yo, CSI, y dentro de eso, en uno de los comerciales sale la camioneta, es más efectivo que si es que la camioneta saldría cuando estás analizando algo como noticias, por ejemplo. Entonces, con estos antecedentes, piensa cómo puedes crear estos espacios y cómo puedes incluir estas cosas sutiles que van cargadas previo a que tú hagas el pedido. Y para hacer los pedidos, considera el otro video que conversamos de las top 6 ideas del libro Influencia. Eso es todo. Te invito a que pienses otra vez en cómo utilizar estas herramientas de la persuasión, cómo puedes generar más atención y cómo puedes llevar la atención de un cliente de un enfoque a otro, cómo puedes ser más visible frente a los prospectos clientes a los que quieres llevar, en los espacios en los que quieres estar, cómo puedes crear roles de asociación, cómo te asocias con cosas que sean de interés para tu prospecto cliente. Y recuerda las dos últimas ideas que son súper importantes: crear los momentos adecuados en los espacios adecuados. Todo esto va a ayudar a que obviamente crezcas, que tu negocio crezca. Si te gustó este video y crees que es de valor, dale like, compártelo, estamos acá para compartir. Cualquier duda, comentario, pregunta, déjanos en los comentarios, estamos aquí para resolverlas, para conversar y crear un diálogo. Hasta la próxima.